dejo con ustedes a la señora Silvia Pellegrini, periodista de la Pontificia Universidad Católica de Chile, ex decana de la Facultad de Letras y Comunicaciones UC, ex vicerrectora de Comunicaciones UC, fundadora de la Comisión Latinoamericana de Acreditación de Escuelas de Periodismo. Ha sido presidenta del Consejo y miembro del directorio de Canal 13, autora de 4 libros y más de 40 artículos académicos sobre políticas de información, calidad periodística y gestión de la información. Premio de Embotelladora Andina de Periodismo 2000, Presidential Award AEJMC en 2008 y Medalla Carlos Casanueva en 2018. La señora Silvia Pellegrini expone en esta oportunidad sobre los 5 pilares fundamentales del periodismo profesional remecidos en la era de la posverdad y las fake news. Gracias. No voy a usar. Gracias. Muy buenos días. En primer lugar, quería agradecer esta invitación y felicitar al diario por sus 10 años. No es fácil cumplir 10 años en periodismo, sobre todo en los tiempos que corren. Así que es en realidad un logro muy importante de su equipo y que seguramente van a continuar a lo largo del tiempo. Cada uno de nosotros habla desde su propia perspectiva y la mía es siempre una perspectiva periodística. Así que voy a tomar el tema del Oxford Dictionary de nombrar a la posverdad como palabra del año como inicio de una mirada sobre el periodismo a la luz de la posverdad. Primero que todo, recordar simplemente que los Oxford Dictionary hablan de palabra del año en inglés, lo que parece una cosa menor, pero no lo es. En el año 2017, la palabra del año fue para el Oxford Dictionary Youthquake, el remesón de la juventud, que tiene mucho que ver con la posverdad, tiene que ver con una cultura emergente. Para el español, en cambio, la palabra del año 2017 fue aporofobia, que es el rechazo a la pobreza. Si ustedes ven, esto da cuenta de 2 mundos distintos, de 2 maneras de enfrentar la situación que estamos viviendo desde perspectivas muy diferentes. Ahora, ¿es la posverdad por eso falsa para los que hablamos castellano? Evidentemente no, porque da cuenta de un fenómeno que para efectos del periodismo representa la tormenta perfecta. ¿Y por qué representa la tormenta perfecta? Porque se da en un contexto en que el periodismo estaba sufriendo golpes muy fuertes en su modelo de negocio y en su posibilidad de contacto con las audiencias. Aparece la posverdad, que viene a minar uno de los pilares clave, y por eso me refería a ciertos pilares del periodismo que son remecidos por la posverdad, que es esta creencia de que nosotros tenemos la posibilidad de acceder a la verdad informativa. No hablamos de la verdad ontológica, por supuesto, simplemente de la verdad mucho más chica, de hechos y de procesos. Y que tenemos un método para lograrlo. Ese punto, con la posverdad y con las redes sociales, se remece con tal fuerza que probablemente hace que miremos todo el accionar periodístico sobre la base de esa nueva mirada. Posverdad es una palabra muy plástica. Ya hemos visto con Cristóbal, ¿no es cierto?, la plasticidad que tiene, la capacidad de interpretarse. ¿Cómo partió? Partió en el año 2004 con un teórico llamado Case que decía que había en la cultura de hoy, en el posmodernismo, una línea muy difusa, muy tenue entre lo que era verdad y mentira, entre lo que era ficción y no ficción, y eso decía además, una cosa que también se ha ido manifestando, entre honestidad y deshonestidad. ¿Ya? Esa línea se hacía tenue. Ese es el origen de la palabra. De ahí se fue cambiando y modificando de a poco hasta el que la falsedad se convirtiera en una parte de la verdad. Pero no solo eso, evoluciona a la luz de lo que hacen los teóricos con esta palabra, que es pensar, por ejemplo, que es construir una realidad maravillosa para aquel que la siente cercana o próxima. Pero quizás la evolución más fuerte, más complicada de la palabra, es la que se refiere a que esa
verdad que era falsa se convierte en verdad por la aceptación que tiene el público que la recibe. De hecho, Angela Merkel habló hace un tiempo atrás de que la verdad de hoy era una verdad postfactual. ¿Ya? O sea, había una construcción de verdad que se da tanto cuanto la gente la acepta como verdadera y pasa a tomar cuerpo. Ahora, en el periodismo, durante muchos años, nosotros pensábamos que la capacidad que tenían los medios de comunicación unidos a las fuerzas políticas era construir una realidad, dar cuenta de una realidad. Nosotros hacíamos esta imagen segunda de una realidad, porque no era directamente la realidad lo que se transmitía, y ese era el fogón, el lugar donde convergía la gente, los temas de que se hablaban, y eso es lo que la posverdad nos arranca. Desaparece de ahí. ¿Ya? Y esto entonces empieza a tratar de adaptar el periodismo a lo que está sucediendo en las redes sociales. Y hay 5 puntos que a mi juicio son fundamentales que hay que remirar para ver cómo nos planteamos en el nuevo escenario, en lo que llamé el escenario de la tormenta perfecta, ¿cierto? En el escenario de la tormenta perfecta desaparece la confianza hacia las autoridades, los líderes de opinión, las personas que de alguna manera, ¿no es cierto?, guiaban a la sociedad en este transcurso hacia el supuesto desarrollo. Desaparecida esa confianza, nuestras fuentes más legítimas ya no tienen el mismo valor que tenían antes. Entonces, el primer punto afectado es la verdad informativa. ¿Sobre qué base estaba fundada la verdad informativa? Que teníamos un método que nos asimilaba a toda la corriente cientifista, ¿no es cierto?, que teníamos un método que era capaz de dar cuenta de la realidad a través del uso de fuentes confiables. Cuando la confianza en las fuentes empieza a desaparecer y surge el posmodernismo con esa duda tremenda sobre lo que es verdad, sobre ese desprecio a todos los ismos anteriores, ¿no es cierto?, y con esta nueva manera de mirar desde el individuo y para el individuo, de alguna manera esa construcción de la nueva realidad nos hace mirar la verdad informativa de modo distinto. ¿Y a qué se recurre? A la emoción y al conflicto. Los dos pilares en que aparece como más fácil relacionarse directamente con las personas a las que nos dirigíamos antes sobre la base de la autoridad. Cambia el pilar, se mueve. Y se mueve casi inconscientemente desde la parte de los editores, de la parte de los propios periodistas. Pero partamos con la construcción de la verdad informativa, porque ahí hay muchos elementos que justifican la aparición de la posverdad. Había mucho descontento en la gente con respecto a la verdad informativa, a la verdad que planteaban los medios. O sea, ese pilar era un pilar que de alguna manera temblaba, y temblaba en muchas ocasiones porque la gente disentía en su experiencia personal de aquello que le mostraban los medios. La verdad informativa estaba fundada en que éramos capaces de interpretar esa realidad. Cuando desaparece la capacidad de interpretarla, aparecen entonces otros elementos sobre los cuales la gente funda su propia verdad. Pero esto parte en el propio periodista. Cuando recién empezó el periodismo a estudiarse en las universidades, uno de sus puntos fundamentales era la capacidad de ser objetivos. Pero la objetividad es un concepto muy complicado si se lo ve como lo veían los periodistas al menos, que es el de ser espejo de una realidad. La realidad pasa por mí, yo solo la reflejo. Eso no era posible. Tanto cuanto la objetividad completa, la objetividad como identidad con el objeto no era posible, los propios periodistas fueron dejando de lado la noción de su capacidad de entender el mundo para pasar a decirlo desde el punto de vista de la subjetividad, desde el yo. Y desde el momento en que se pierde esa
esa necesidad interior de la profesión de mirar la realidad como algo externo a la que se tiene acceso, pasa a ser simplemente una persona más que tiene un poder mayor porque tiene un espacio en los medios. Pero deja de ser un profesional, deja de ser alguien que accede a través de un método a una materia para producir algo distinto. Sin embargo, la objetividad periodística nunca debió haberse entendido como espejo, sino como la disposición psicológica a entender esa realidad, por sobre el propio convencimiento, es decir, tener la mente abierta al otro. Tener la mente abierta al otro significa también una disposición hacia el otro. Y aquí viene un segundo golpe. Hoy en día es el yo, el individuo, el que juega mucho más fuerte que la capacidad de entender a otros. Entonces, probablemente los supuestos sobre los cuales se funda la verdad informativa van a tener que ser revisados. No solo a nivel de las escuelas de periodismo, sino a nivel del periodismo profesional y a nivel de las personas que dirigen los medios de comunicación. Porque un segundo pilar que se remece en relación al periodismo es el que dice relación con la selección de noticias y la jerarquización. En la selección de noticias, el espacio en los medios de comunicación es un espacio limitado. Por lo tanto, no toda la realidad podía ser contenida en ese espacio. Tenía que haber una selección sobre la base de ciertas prioridades. Se suponía que esas prioridades estaban dadas por el entorno social, por la relación con el sistema político, por el número de personas afectadas, por el grupo de personas afectadas. Por eso quien hiciera esa selección tenía que tener una inmersión muy fuerte en la realidad social en la que estaba constituida. El editor necesita entender con cercanía, por eso es muy difícil los buenos editores que sean extranjeros, por ejemplo. Porque hay un factor cercanía en la comprensión cultural total que se da con menos fuerza. En la selección de noticias, ¿no es cierto?, empezaron a entrar elementos cada vez menos racionales. Se sentía que el impulso de la emoción en el público, lograr generar emoción en el público, era una manera, por lo demás, en cierto modo correcta, de sintonizar y por lo tanto de lograr mantener un modelo de negocio que se estructuraba sobre la base de este diálogo. Si en el público surgía la emoción, la necesidad fundamental era también que esa emoción se transmitiera dentro de los periódicos. ¿Qué pasó con eso? Lo que pasó con eso es que se perdió otro de los pilares importantes de relación distinta que la relación con las redes sociales. Las redes sociales son mucho más capaces de generar emoción que un medio tradicional. Tienen todas las herramientas para eso, para formar el grupo cerrado, para formar el grupo pequeño. Entonces, el medio transfirió a la emoción todo lo que es el planteamiento racional del diálogo social, con lo cual de alguna manera refuerza la aparición de la posverdad. Ese punto de la selección noticiosa también es un elemento que de algún modo hay que revisar. La posibilidad de volver a los orígenes, de volver a ser el espacio que hacía el mercado en la época de los griegos o que hace más sencillamente el asado en la sociedad chilena, donde se conversa, no donde se siente emoción o se entretiene solamente, sino también donde se conversa. Que la noticia hiciera surgir emoción, que la noticia fuera más entretenida, era un factor indispensable de cambio. Que no fuera un ladrillo, que fuera más corta en una cultura donde el zapping en la televisión hace que la atención sea de periodos muy chiquititos, muy cortos. Entonces, claro, la crónica muy larga, el reportaje muy extenso, de repente compite contra ese cambio que necesitan las personas antes de los 7, 8 minutos, ya necesitan un estímulo nuevo. Entonces la mirada sobre qué destacar
pasó de que fueran los grandes acontecimientos sociales a que fueran los acontecimientos entretenidos que llamaban la atención o que suscitaban emoción. Las fuentes usadas, que suponían que eran las fuentes jerárquicas, las fuentes de más autoridad cognitiva, política, lo que fuera, fueron sustituidas por aquellas que generaban una mayor empatía. Y entonces el concepto de verdad se traslada también desde la razón a la emoción. Porque había una costumbre de pensar que la verdad venía transmitida vía medios de comunicación. Entonces, si se renuncia a la razón, o por lo menos se la cambia muy sustancialmente hacia factores de emoción como priorización noticiosa, cambia también la validez que se le da a la verdad y refuerza todo el sistema que está surgiendo a través de las redes sociales y que con el posmodernismo llevaba a ser a cada persona quien fuera el decisor de su propio entorno. Hay más. No solo la emoción. Nosotros tenemos una forma de tratar de ser objetivos frente a la realidad que implica presentar más de una posición frente a una misma situación. Si alguien dice A, buscamos a veces hasta desesperadamente quien diga B, porque si no se va a decir que el periodismo es parcial. Entonces, se busca otro, aunque sea en una línea, para que aparezca la posición contraria. Es el conflicto, entonces, el método para supuestamente acceder a la verdad. ¿Qué nos sucede en ese caso con la tormenta perfecta que viene con la posverdad? Pasa lo siguiente. Las personas no quieren conflicto cognitivo hoy día. No les interesa el conflicto cognitivo. Les interesa aquello que refuerza la propia verdad. Y mientras en el diario, la televisión o cualquier medio de comunicación puede oponerse y rechazar a quien le está dando a través de un framing un conjunto de noticias, cree que al introducirse en las redes sociales tiene autonomía y va a darse su propio framing. Pero cree también que ese framing va a ser de la manera como hacen los periodistas normalmente, que es mirar un lado, mirar el otro y sacar la propia conclusión. No alcanza a entender o a percibir que detrás de esta aparente ubicuidad y neutralidad de la Internet hay un algoritmo que le está dando las noticias que él prefiere de acuerdo a las selecciones que ha hecho anteriormente. Por lo tanto, no es que desaparezca el editor, su framing y la manera como el medio mira la realidad, sino que hay un algoritmo matemático que lo está guiando. Y ahí aparece una de las primeras características que se llama el filtro burbuja. El filtro burbuja es cuando la persona, ¿no es cierto?, solamente puede moverse dentro de aquello que refuerza lo que ya anteriormente le interesó y se supo a través de las famosas cookies. La persona no accede a toda la realidad. De hecho, si ustedes se han metido en Internet, verán que si se meten en idiomas distintos, la oferta es distinta. Solo con el idioma. No digamos más en cuanto a la posición religiosa, política o social. Entonces la posverdad se está construyendo también sobre la base de encapsular a las personas sobre su grupo. Al encapsularlas sobre su grupo, lo que se veía como un gran temor de los gobiernos totalitarios, que es que las personas no pudieran tener contacto con visiones sociales distintas de la oficial, se convierte en lo mismo, en la paradoja de que la persona tiene menos capacidad de conocer la realidad porque está envuelto en esta burbuja. Dado eso, la función del editor pasa a ser fundamental si logra legitimarse a nivel social. Si las personas adquieren conciencia de lo que está pasando, el editor que nuevamente mira, supuestamente bajo el filtro, ¿no es cierto?, de
tratar de ponerse en capacidad de entender a los otros, puede proveer de caminos que aumenten la libertad. Aumentando la libertad, ¿cierto? Las personas deberían tender a buscar siempre algún elemento externo que le diera formas de navegar por la realidad que no sean las de su propio algoritmo. Ese elemento, el elemento conflicto, entender el conflicto de otra manera, no entender el conflicto como la denuncia. Siempre la denuncia, dónde se está produciendo el problema, porque la gente lo rechaza. Tanto así que la mayoría de las encuestas en Chile indican que la gente se siente feliz en su casa y no tan feliz fuera de su casa. ¿Ya? No quieren confrontar. Y del momento que no quieren confrontar, el conflicto no pasa a ser el elemento de atracción hacia la lectura, sino la comprensión. Mover desde el simple, aquí está B, saque usted las conclusiones, para darle mayor cantidad de elementos para comprender la realidad social. Un tercer aspecto, que quizás es bien importante y significativo, es el tratamiento que hemos hecho de las emociones, que está muy relacionado con el anterior. Despertar emoción como manera de vender. De hecho, la prensa hace muchos años que la no verdad había sido una base del negocio de la prensa. La prensa roja y la prensa amarilla trabajaba sobre esa base. Lo que no puede suceder es que la tendencia a tratar de llegar desde otras vías al público se haga a través de convertir la prensa, que no es roja o amarilla, en prensa roja o amarilla, donde la prioridad al elemento policial, la prioridad al elemento juego, la prioridad al elemento entretenimiento, espectáculo, donde se conviertan en fuentes principales las personas que forman parte de la farándula. Ese cambio es un cambio que hay que revisar. Yo no tengo una respuesta para eso, pero sí sé que en la medida en que nosotros alimentemos la emoción como la base del quehacer periodístico, la posverdad puede triunfar mucho más, porque es sobre la base de la emoción donde se produce el diálogo social. Ese elemento es un elemento de trabajo muy importante para efectos del periodismo, que nos llama a pensar cuántas de las cosas que el propio periodismo ha hecho y hemos hecho han sido caldo de cultivo para el cambio cultural enorme que se produce. Por algo, ¿no es cierto?, está asociada la palabra de 2016, posverdad, con la palabra 2017, Youthquake. Hay un cambio generacional, hay un cambio cultural, hay otro lenguaje. Y hay dos maneras de enfrentar esa situación. La primera de esas maneras es simplemente seguir haciendo lo que hemos hecho hasta ahora, que de alguna manera es una posición defensiva. La segunda es remirar desde la capacidad que uno tiene de reaccionar frente a determinadas circunstancias. Va a ser siempre posible que la gente quede atomizada en burbujas propias sin que exista un espacio social compartido. Las probabilidades son bajas. El espacio social compartido se necesita, a menos que la atomización sea tan fuerte, ¿no es cierto?, que ya la sociedad deje de existir. Es una alternativa de ciencia ficción, pero podría darse. El punto fundamental, a mi juicio, es entender que ese espacio social se está dando en otra parte y cómo el periodismo y los medios de comunicación se insertan en ese diálogo. ¿Cuál es el rol que toman? Si el rol es igual, están perdidos. La posibilidad de competir con las redes sociales en la capacidad de darle gusto personal a toda la gente es imposible. Entonces, la generación de ese espacio social tiene que darse de otra manera. ¿Ya? Un elemento adicional con respecto al trabajo del periodismo es la fuente y el control de los datos. Hay algunos teóricos que dicen que hay más problemas todavía con respecto a la posverdad y el periodismo.
y que es que el mal reporteo, la ideologización de las noticias, la inclusión de noticias no comprobadas, sino simplemente a nivel de rumor, dan pasto a que la gente compruebe que esto no está hecho de una manera profesional y por lo tanto asuma que esa verdad es tan falsa como las otras verdades. El aumento de nivel del trabajo periodístico como reporteo fuerte, como capacidad de descubrir y denunciar las noticias falsas, como capacidad de hacer la selección noticiosa sobre la base de la verdad y no sobre la base de lo que va a ser más atractivo, pueden ser campos muy significativos para recuperar espacio público. Pensar que las redes sociales van a desaparecer es imposible. Cuando aparece un nuevo medio, y eso siempre ha sido así a lo largo de la historia del periodismo, los demás medios se acomodan. Se acomodan de alguna manera, como pasó con la radio, o como pasó con el diario, cuando desaparecieron los folletines por entrega, ¿no es cierto?, porque apareció el radioteatro, o cuando desapareció el radioteatro porque aparecieron las series de televisión. Se acomodan, no desaparecen. La pregunta es, frente a este medio que es tan invasivo como son las redes sociales y que abarca todos esos ámbitos, ¿cómo los medios en general van a encontrar su propio espacio nuevo? Hay una pregunta que hay que trabajar en conjunto. Y que hay que trabajar en conjunto además con las personas que normalmente son usuarios de los medios de comunicación. Otro de los problemas significativos que se ha tenido a raíz de la posverdad y a raíz del problema del modelo de negocio periodístico que ha sido tan afectado por toda esta situación, es que se intenta conseguir el público joven. La meta es, ¿cómo tengo más público joven? El público joven, tal como son los medios de comunicación hoy día, cada vez lo van a elegir menos. ¿Cuál es la razón para eso? Bueno, que el uso libre a través del teléfono, de la emisión que quieran, en el momento que quieran, es mucho más cómodo que tener que adaptarse a un espacio restringido y acotado. ¿Ya? Entonces, lo que no se puede hacer es perder el público que se tiene para conseguir un público que no se va a conseguir, porque se pierde uno y el otro. Por lo tanto, lo que hay que hacer es aumentar los círculos concéntricos de la gente que sí quiere entender el mundo donde está. Y de a poco eso se va también haciendo una realidad. Existe la posibilidad de construir esta posverdad periodística, que es la otra manera, la manera de recuperar el entorno social. Y de recuperarlo con fuerza. No solamente del propio, sino también de aquellos que no le veían la significación porque no ven la diferencia. Si uno no ofrece un producto diferente, no tiene por qué entonces optarse por el producto que es similar, pero de menor plasticidad, de menor capacidad de movimiento. Probablemente todas estas razones, todos estos pilares removidos por estos tres aspectos, el cambio en el entorno social, el cambio en la cultura producido por la modernidad, el cambio en el periodismo por los problemas del modelo de negocio, nos llevan a pensar que hay que de alguna manera volver a los orígenes. No convertirse en lo que uno no es, sino que desde los orígenes recuperar lo que se es. No incorporar la posverdad como parte de las noticias, ni las fake news como parte también de su entrega informativa. Pero más allá que eso, no incorporar las fake trends, que son las tendencias falsas. Casi todos los medios de comunicación indican como tendencia aquello que dice que tiene el mayor número de likes o el mayor número de clics en una noticia determinada, siendo que no todo el público, ni siquiera la mitad del público en países como el nuestro, usa las redes sociales. Sí la gente joven, pero no toda la gente.
Por lo tanto, si nosotros incorporamos eso, ¿por qué no ir a la fuente directa? ¿Para qué se necesita que sea el diario el que le dice eso que lo puede saber directamente? La gente cree lo que dicen las redes sociales, más absurdas o menos absurdas, más manipuladoras o menos manipuladoras. Una de las noticias más creídas, de las noticias falsas más creídas en Estados Unidos, fue que el gobierno de Estados Unidos tenía $1 billón de gasto en ataúdes para los cadáveres de la gente que fuera afectada por un virus que iban a lanzar para bajar el aumento de la población. Se creyó en más de un 70% que el gobierno de Estados Unidos iba a gastar $1 billón en ataúdes para la gente que iba a matar. Entonces, se puede creer cualquier cosa. Es en el apoyo de la no creencia a la cualquier cosa donde está el espacio del trabajo periodístico. O sea, entender la posverdad no solo como un problema, sino la posverdad como una oportunidad. Como una oportunidad de recuperar un trabajo social que se hace necesario, un trabajo social que es imprescindible, que es el de recuperar el entorno social como una unidad. No como una unidad total. Obviamente que las diferencias de pensamiento, de opinión, se van a seguir dando necesariamente, pero sí como el pacto común, que mucha gente se une en torno a determinado gobierno, determinado entorno geográfico, determinada cultura, determinado idioma, recuperar espacios. Probablemente, otra de los problemas que se da en el tema de la posverdad es que la capacidad que se tiene para realmente saber lo que es verdad de lo que es falso también existe en el periodismo. Tampoco los periodistas son capaces de saberlo tan rápido, menos con las restricciones que hay en las salas de redacción, el menor número de personas, el menor número de tiempo, el menor espacio que hay en los medios de comunicación. Ese es un tema que hay que, de alguna manera, abordar en torno a la incorporación de otros elementos, como la robótica, como el fact-checking, como los sitios nuevos que están apareciendo, hay uno generado por 39 redacciones, ¿no es cierto?, para denunciar espacios de noticias falsas, fuentes de noticias falsas, lugares donde la gente puede acceder para contrarrestar esas noticias falsas y de alguna manera formas de ejercer el periodismo que las saquen de las noticias falsas. Tenemos entonces una realidad que es completamente insoslayable. El nuevo escenario político y social hace que el periodismo tenga necesariamente que migrar desde lo que era su rol social a un nuevo rol social. El New York Times, lo mostró Jonás, ¿no es cierto?, optó por la palabra verdad como el pilar que lo sustentaba. Si es el periodismo capaz de recuperar esa verdad, que es la verdad fáctica, la verdad de los hechos, la verdad de los procesos, esa verdad como propia, probablemente su sobrevivencia está del todo asegurada. Si se suma al carro de la posverdad, de la verdad parcializada, de decir aquello que me conviene, de decirlo chiquitito, de no chequear las fuentes, la probabilidad de que vaya progresivamente disminuyendo su acción es casi cierta también. Mirar la realidad a la luz de la posverdad da susto de repente. Porque ¿sabe uno de verdad lo que es verdad? Probablemente no. ¿Está 100% seguro de que la verdad fáctica del momento es la verdad futura del momento? Lo que lleva entonces a que sea absolutamente necesario que el abanico con que se mire la realidad sea más grande que el espacio chiquitito de la consecuencia inmediata. El resultado de los procesos pasa a ser también importante, hacia dónde van las cosas.
Y no solo por vía de la opinión de A, B, C o D, porque la opinión de A, B, C o D va a llegar directamente a quienes quieren ver reforzada su opinión, vivir tranquilos y vivir en su burbuja. No está por ahí el elemento. Está por la capacidad de generar esquemas en los cuales la gente se sienta cómoda para poder crear una realidad propia más similar o parecida a la realidad objetiva o fáctica. La tarea no es fácil, para nada. Requiere, por ejemplo, que la capacidad cultural de las personas sea mayor de la que es hoy día. Mientras más bajo sea el nivel educativo y cultural, más probabilidades de caer en la posverdad. La posverdad se alimenta de las fake news. Nunca hay que olvidarse de eso. Y noticias falsas y desinformación ha existido siempre. Ahora solo aparecen desde otra parte. Por lo tanto, no es un enemigo imbatible, sino simplemente un desafío que hay que superar. Muchas gracias.